Bueno, a mí me ha tocado la parte más facilita, que es la de contestar las preguntas. Las preguntas del millón, ¿no? Si podemos hablar de hipertensión pulmonar en estos pacientes, qué es lo que pasa cuando tienen hipertensión pulmonar, cómo la tratamos y cuando ya no sabemos qué hacer, qué es lo que hacemos con estos pacientes. Pues una pequeña reflexión, la circulación de Fontan, para los que no llevéis cardiopatías congénitas del adulto y nunca hayáis visto un paciente con Fontan, es una situación completamente innatural. Fue el invento de unos cirujanos y realmente no es algo que fisiológicamente el ser humano está preparado para que la sangre entre de forma pasiva en el pulmón y para que el pulmón tenga un flujo que no es pulsátil. Eso va a tener unas consecuencias, como veréis, bastante importantes. Lo que pasa es que cuando se inventó el Fontan, que hay que decir que algunos supervivientes de aquel primeros Fontanes tienen ahora 50 años, pues en el 78 pues, se hicieron esos 10 mandamientos de que decían, bueno, pues si las arterias pulmonares tienen buen tamaño, como veis aquí, adecuado tamaño, no tienen distorsión, la presión es baja, y la resistencia de los vasos pulmonares es baja porque no va a funcionar. Y la idea es que bueno, pues se pensaba que los vasos pulmonares eran algo pasivo, como un circuito de tuberías, y que si con 4 años tenías resistencias bajas, pues las tendrías para el resto de tu vida, ya que te habían quitado los cortocircuitos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que sabemos ahora sobre la circulación pulmonar en la fusiología univentricular? Pues en el 2012 sabemos que la enfermedad vascular pulmonar no solo puede aparecer antes de que te hagan el Glenn-Fontan. ¿Por qué? Pues porque has tenido un band que no te protegía del todo y un QPQS mayor de 1, o una fístula que daba hiperaflujo, porque ya desde el desarrollo de la vida intrauterina en los pacientes con ventrículo único, sobre todo con las hipoplasias izquierdas, si tienen un septo interauricular intacto cuando son fetos, eso ya va a condicionar que el pulmón se desarrolle de forma normal, lo veremos después. También sabemos ahora que los niños con corazón univentricular, su función pulmonar no es la de un niño normal, o sea que la cardiopatía no es algo que afecta solo al corazón, la cardiopatía congénita afecta mucho más al pulmón de los que se pensaba hace 30 años y, por supuesto, las comorbilidades, ¿no? Muchos de estos pacientes con cardiopatía congénita con ventrículo único tienen síndromes polimalformativos, tienen reflujo gastroesofágico, cosas que van lesionando el pulmón, anomalías congénitas de la caja torácica, y si además te han hecho 4 o 5 toracotomías, desde luego al llegar a la edad adulta vas a tener una neumopatía restrictiva de mayor o menor grado, pero la vas a tener. Pero es que además lo que hemos aprendido es que la enfermedad vascular pulmonar también aparece después de haberte hecho el Fontan, es decir, que aunque te operaran con unas resistencias bajitas, las cosas siguen ocurriendo después. Y es que el flujo no pulsátil, ese efecto de un flujo no pulsátil tiene efectos sobre la función endotelial, que cuando funcionas con una presión venosa central, como ocurre en un Fontan, en vez de 8, de 15 o de 18, eso tiene efectos en la circulación linfática y acaba congestionando también los linfáticos pulmonares. Estos pacientes en un alto porcentaje tienen microembolismos pulmonares crónicos y además, como os ha explicado la doctora Polo, pues hay un alto porcentaje que van desarrollando disfunción sistólica y diastólica a lo largo de la evolución. Y, por supuesto, lo que hablábamos, la neumopatía restrictiva. O sea, que si vamos a los factores patogénicos, la clasificación de Dana Point, de por qué se puede llegar a tener hipertensión pulmonar, pues el paciente con Fontan puede acabar teniéndolos todos. Desde que ha tenido un sistémico pulmonar, como veis aquí, enfermedad del corazón izquierdo, el ventrículo único acaba muchas veces fracasando. Hemos comentado ya qué pasa con esos pulmones, infecciones, hipodesarrollo pulmonar, etcétera, y además tromboembolismos. O sea que las 4 hepatopatogenias tenemos todas, más de los mecanismos poco claros que aún no conocemos. La primera pregunta, ¿podemos hablar de hipertensión pulmonar en el Fontan? Pues evidentemente, si definimos hipertensión como una presión pulmonar media de más de 25, no, porque estarían todos muertos, no salen de bomba después de esa operación. Ahora, ¿tienen enfermedad vascular pulmonar? Pues vamos a ver que sí. Este es un estudio muy bonito que hicieron en Francia en el 2002, en el que hacían una biopsia pulmonar en pacientes con ventrículo único atresia tricúspide cuando les iban a hacer el Glenn-Fontan, ¿no? Aquí tenéis el esquema de lo que sería un vaso normal, una arteriola terminal con una pared regular, y esto es lo que se encontraron en muchos de estos pacientes que iban a corrección tipo Fontan: hipertrofia de la capa muscular y proliferación íntima, como la de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar de otras etiologías. Y lo más curioso es que, por supuesto, los que llevan con una presión elevada, para un Fontan una presión de más de 18 ya es elevada, todos tenían esta histología normal, pero incluso en pacientes con una presión pulmonar que iban a estas cirugías de menos de 18, la mitad tienen estas alteraciones histológicas, esta enfermedad vascular pulmonar.
Y, por supuesto, en todos los casos en los que les fracasaba el Fontan es que porque histológicamente tenían esto. El calcular la resistencia en ese tipo de pacientes es un terreno muy farragoso. Se emplean cálculos con el sistema de Fick, el paciente no tiene una bomba que está impulsando la sangre que entra en el ventrículo y ese es uno de los grandes problemas a la hora de establecer los límites de cuándo consideramos que hay enfermedad vascular y cuándo no. ¿Hay una cifra mágica? Pues desde luego si la hay no es la misma que para el paciente que tiene 2 ventrículos funcionando. Esto es tan así que en los documentos en los que se clasifica la hipertensión pulmonar o la enfermedad vascular, mejor, en niños, ya se empieza a hablar de la enfermedad vascular pulmonar en los pacientes con ventrículo único y se empieza a hablar de unas resistencias, por supuesto, de más de 3 y un gradiente transpulmonar de más de 6, es decir, la diferencia entre la presión de la aurícula media y la presión media de la arteria pulmonar sería indicativa de que aquí hay una enfermedad vascular pulmonar, aunque la presión pulmonar media sea de menos de 25. Y como veis, la histología pues, está ahí y es muy clara. Otra pregunta fácil de contestar, ¿cuáles son las consecuencias de la enfermedad vascular pulmonar en el Fontan? Pues son terribles y una imagen vale más que 1000 palabras. He tomado un trabajo hecho aquí en España de los compañeros del 12 de octubre que revisaron la supervivencia de sus pacientes con Fontan de 124 pacientes y fijaros la diferencia en la supervivencia entre tener una presión pulmonar, como decíamos, de más de 18 o menos de 18, pero es que incluso cuando hablamos de cifras más bajas, más de 12, o sea, más de 13 o en 12, fijaros que las diferencias en la supervivencia también son importantísimas, o sea que importa muchísimo para un paciente en el que la sangre tiene que entrar de forma pasiva al pulmón, la resistencia que tenga ese pulmón. Y ahondando un poco sobre que la enfermedad vascular pulmonar a veces empieza desde el Fontan, una palabra para recordaros que la historia de la cardiopatía congénita empieza en el desarrollo fetal y que, por ejemplo, una de las cardiopatías que se están empezando, cuya supervivencia estamos empezando a ver ahora, es la de la hipoplasia de cavidades izquierdas y lo que sabemos es que cuando estos pacientes ya intraútero se desarrollan con un foramen oval restrictivo, pues estos niños nacen con una muscularización tremenda de las venas pulmonares. La pared de la aurícula izquierda puede ser más gruesa incluso que la del ventrículo izquierdo y esos pulmones, hay reportados casos de autopsia que lo que tienen ya son linfangitasias pulmonares. O sea que a veces eso no es que el cirujano lo haya hecho mal, no siempre es porque tuvo un banding poco protector, a veces las cosas venían determinadas un poco desde la vida intrauterina. Un ejemplo clásico de lo mal que van los pacientes cuando tenemos unas resistencias un poco elevadas son los pacientes con síndrome de Down. Todos sabemos que los pacientes con síndrome de Down pues, tienen hipoplasia de sus pulmones, tienen más SAOS, tienen más infecciones pulmonares. Bueno, pues cuando en estos pacientes, aunque tengan unas ramas de tamaño normal y un ventrículo que funciona bien, el ventrículo único, les vamos haciendo los diversos estadios de la corrección tipo Fontan, pues siempre van peor. Si les hacemos un shunt siempre tienen más desaturación que otro niño que no tuviera un Down. Y cuando les hacemos el GLEM, pues frecuentemente están más desaturados y si ya nos atrevemos a hacerles un Fontan, como en este estudio que reportaban de 6 pacientes con Down a los que después de haberles hecho un GLEM van a hacer el Fontan, pues a uno hay que deshacer el Fontan en el posoperatorio inmediato, 3 ni siquiera tenían criterios para haberse hecho el Fontan porque tenían resistencias elevadas y de los 2 que se atreven a hacer el Fontan y parece que sobreviven el posoperatorio inmediato, pues uno se muere y el otro sobrevive. Como veis, pues solamente un 16% se pueden completar el Fontan por esas resistencias pulmonares elevadas, ¿no? Incluso ese trabajo recomendaban que en estos pacientes habría que hacer una biopsia pulmonar para ver esa enfermedad vascular que a veces en el cálculo de las resistencias que hacemos en el cateterismo salen muy idealizadas, ¿no? Otra de las cosas que hemos aprendido en la última década sobre los pacientes con ventrículo único es que su función pulmonar no es la de un niño normal, ¿no? Y esto está publicado recientemente. La función pulmonar, además la que tienen al nacer, va a seguir siendo anormal a lo largo del desarrollo de sus pulmones durante el primer y el segundo año de vida, que es un periodo crítico. Pero además, una vez que tenemos el candidato ideal que ha llegado al Fontan con unas resistencias de 2,5, 3, una presión pulmonar media cuando tiene un GLEM de 13, pues ¿qué es lo que ocurre cuando ya el paciente tiene esa circulación completada? La sangre entra desde la cava superior y desde la cava inferior pasivamente al pulmón. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las siguientes décadas después de haberlo operado con 3 o con 4 añitos? Bueno, pues lo que
hemos visto que ocurre es que las arterias pulmonares, cuando no tienen un flujo pulsátil, dejan de crecer. Esto es un trabajo muy bonito publicado por el grupo de Berlín, que tiene mucha experiencia en el Fontan. Fijaros esta foto, un paciente que tiene aquí el ILEM, la conexión de la cava superior, lo que le miden las arterias pulmonares. Aquí tenéis la rama izquierda 6 milímetros, y cuando pasan 9 años, después de haberle hecho el Fontan, fijaros que la rama izquierda sigue midiendo 6 milímetros, y cuando analizan el diámetro de las arterias pulmonares correlacionado con la superficie corporal, claro, el paciente va creciendo, su superficie corporal aumenta, y la relación entre el tamaño de la arteria pulmonar y la superficie corporal va disminuyendo. Es como si se lo fueran quedando cada vez más pequeña. Otra de las cosas que ocurren cuando el paciente tiene esa circulación pasiva es que hay mucha incidencia de tromboembolismos pulmonares, muchas veces silentes y microtromboembolismos, pero que van a tener sus consecuencias. ¿Factores anatómicos que condicionan esa tendencia a tener tromboembolismos pulmonares? Pues es un estado de bajo flujo, habrá estasis en territorios venosos, a veces tienes un tronco pulmonar ciego, que ahí no entra flujo anterior, hay material prostético, sobre todo prostésico, cuando se hace el Fontan extracardíaco, es un tubo de Goretés. Puede haber en los fontanes clásicos arritmias auriculares, todo eso es un sustrato para el tromboembolismo muy importante, pero es que además los pacientes con Fontan tienen una tendencia protrombótica que se ha demostrado, y en eso influye también esa disfunción endotelial que hemos visto que tienen antes y después de hacerse el Fontan. Y por ejemplo, este trabajo, que es muy bonito, estudiaban con gammagrafía pulmonar pacientes con circulación de Fontan, en los que la gammagrafía daba indicaciones de que había probabilidad, les hacían un escáner y encontraron, o una geografía convencional, y encontraron una incidencia de tromboembolismos pulmonares hasta el 24% en pacientes que estaban sin anticoagular. Este es otro de los temas más debatidos en el cuidado del paciente con Fontan. ¿Les antiagregamos? ¿Les anticoagulamos? Pues la cosa no está clara. Ha salido recientemente un estudio randomizado. Las diferencias entre hacer una cosa u otra no son tan claras, y realmente es un tema que preocupa mucho y que está sin resolver, ¿no? Y si tenemos las resistencias pulmonares altas, ¿podríamos hacer algo para bajarlas? ¿Podríamos mejorar la evolución de los pacientes con Fontan con algún vasodilatador? Pues como veis aquí, en el 2003 hicieron un estudio muy bonito en el que veían si los pacientes con Fontan, aunque estuvieran bien, ¿qué pasaba cuando les daban óxido nítrico? Pues pasaba esto, que aunque tuvieran resistencias teóricamente bajitas para otra cardiopatía, estamos hablando de unidades Wood de 2 y 3, por metro cuadrado, pues fijaros que sí que estos pacientes tenían una respuesta al óxido nítrico, y también lo que vieron en este estudio es que, fijaros, la diferencia entre tener unas resistencias vasculares pulmonares indexadas de 1 o 2 a 3 o 4, pues es que estés en clase funcional 1 de la NIJA o que estés en clase funcional 2-3. Otro trabajo muy bonito que nos explica por qué un paciente puede tener enfermedad vascular, aunque no tenga una presión elevada, es este estudio en el que trasplantaban a 15 pacientes con Fontan que ya había fracasado, iban al trasplante cardíaco, ¿no? Y veían qué es lo que pasaba, el mismo paciente, el mismo pulmón, con sus resistencias vasculares y con el gradiente transpulmonar antes y después de haberle puesto una bomba que impulsaba la sangre en ese pulmón, que suponemos que puede tener alguna enfermedad vascular pulmonar. Pues fijaros lo que pasa, que las resistencias vasculares después del trasplante han aumentado, el gradiente transpulmonar también. Y esto era estadísticamente significativo, por lo que se puede concluir que en un paciente, sobre todo cuando ya tienes un Fontan fracasado con una situación de estasis venoso en la que la sangre difícilmente está entrando al pulmón, se está remansando en la cava, en el hígado, pues unas resistencias vasculares pulmonares normales no quiere decir que el paciente no tenga enfermedad vascular pulmonar. Y este es un concepto que hay que tener en cuenta. En este trabajo, además, era curioso porque comparaban los pacientes en los que el Fontan había fracasado al poco tiempo de haberlo hecho y los pacientes que llegaban a fracasar el Fontan pues después de 5 o 10 años. Entonces, en estos pacientes en los que habían estado más tiempo con el Fontan, esta diferencia entre las resistencias vasculares pulmonares antes y después del trasplante era mucho más llamativa. O sea, que los pacientes que llevaban más tiempo con el Fontan parecían tener más enfermedad vascular pulmonar. Y bueno, pues la pregunta que se hacían era, ¿será que la circulación de Fontan, esto de que te entre el flujo sin una bomba que lo impulse, puede inducir per se enfermedad vascular pulmonar? Y bueno, pues lo cierto es que el flujo pulsátil produce la liberación de factores vasodilatadores en el endotelio y de hecho parece ser que el flujo no pulsátil puede producir también disfunción endotelial, ¿no? Así que si revisamos un poco qué es lo que pasa con los pacientes que les hemos hecho un Fontan y les hemos dicho, bueno, ya está corregido, esto está muy bien, pues por un lado no le crecen las arterias pulmonares cuando van pasando los años.
Por otro lado, pues como el flujo no es pulsátil, eso tiene su efecto en el endotelio. Por otra parte, van perdiendo superficie vascular por esos tromboembolismos repetidos. El pulmón va a tener algo de edema linfático porque la presión venosa central que se maneja es de, como mínimo, 12 milímetros de mercurio, y a esto sumamos el efecto de la edad. Y en ese trabajo que os recomiendo a los que os interese el tema leer, de Willig, publicado recientemente, pues nos explicaban que si en un paciente normal las resistencias vasculares pulmonares ya tienden a aumentar con la edad, en un paciente con un Fontan de los que llegan a cumplir 50 años, ese aumento ya partían de unas resistencias muy bajas, va mejor, pero los pacientes en los que el Fontan acaba fracasando parten ya de resistencias un poquito más elevadas y además ese desarrollo de enfermedad vascular pulmonar después del Fontan pues es más acelerado y son los que acaban fracasando más precozmente. También se ha visto que los pacientes con Fontan tienen aumentados, por aquello que decíamos, ¿tienen disfunción endotelial? Pues tienen aumentados los niveles de endotelina 1 los pacientes con Fontan, y aparte en ese otro trabajo, como veis, también se comprueba que tienen lesiones histológicas de enfermedad vascular pulmonar, y además de tener aumentados los niveles de endotelina, tienen sobreexpresión de los receptores de endotelina en sus arterias pulmonares. Y yendo aún más allá a lo que decíamos de que las cosas a veces empiezan antes, yendo un poco a la genética, pues en este estudio publicado en el 2008, en el que veían la supervivencia de pacientes con Fontan, supervivencia libre de fallecimiento o de trasplante, pues encontraban que realmente iban mucho mejor algunos pacientes que tenían determinada polimorfismo del gen de la preproendotelina. O sea que la cosa en el Fontan es mucho más compleja que tengas arterias pulmonares de buen tamaño y un ventrículo que funcione. Hemos pasado de considerar el corazón y el Fontan como un sistema de tuberías a como algo mucho más complejo que tenemos que entrar en el campo de la biología molecular a veces para entenderlo. La otra pregunta, ¿cómo tratamos la enfermedad vascular pulmonar en el Fontan? Pues en principio se nos ocurre que habrá que tratarla, si no hemos podido prevenirla, con los fármacos o con las armas que tenemos para tratar la enfermedad vascular pulmonar en pacientes que tienen dos ventrículos. Y en este contexto, pues a partir del 2005 empezaron a salir case reports de pacientes que les habían hecho un Fontan. Este era uno que tenía una bronquitis plástica, le fenestran el Fontan para que baje la presión venosa, no se resuelve. A los 14 años el niño sigue mal, le dan Bosentan y, oh milagro, el niño se le quita la bronquitis plástica, comprueban que baja el gradiente transpulmonar, que bajan las resistencias, el paciente mejora la clase funcional, la fenestración se unta menos y lo publican. Pero no sabemos qué habrá pasado con este paciente 6 años después. Este es otro case report parecido, un paciente con hipoplasia de cavidades izquierdas, que son los que más problemas nos van a dar ahora con los Fontanes, una bronquitis plástica, le ponen epoprostenol porque veis que tenía una presión de arteria pulmonar de 16, con unas resistencias de 8 y con un gasto cardíaco bajo. O sea, lo típico de los pacientes con Fontanes es que tienen un gasto cardíaco muy bajo y además hay muchos problemas para hacer esa determinación cuando vamos al cateterismo. Lo que se está preconizando es que cada vez es más útil el gasto cardíaco que se calcula en resonancia. Bueno, en el caso que este paciente le ponen epoprostenol, le baja la presión pulmonar, le bajan las resistencias, sigue con su bronquitis plástica, le ponen sildenafilo y, oh milagro, se le quita la bronquitis plástica, le quitan el epoprostenol y nos cuentan un seguimiento a 6 meses. Como comentaba antes Pilar Escribano, estos case reports suelen tener un seguimiento muy corto. Os puedo contar muchos de ellos y en todos, pues este es un paciente que se le quita la enteropatía, pierde proteínas, que es una de las formas más dramáticas de fracaso del Fontan. En este os subrayo que era un paciente con hipoplasia de cavidades izquierdas que había nacido ya con una CIA restrictiva y que no habían sido capaces de resolver completamente. Y bueno, pues le sube los niveles de albúmina, le baja la alfa-1 antitripsina fecal, que es un marcador de la enfermedad, normaliza el patrón de flujo en la arteria mesentérica. Esto es otro paciente similar, incluso antes de hacerle el Fontan ve que tiene las arterias muy pequeñas, una presión pulmonar media de 18 y con un Glen pues lo que hace es que la sangre vaya haciendo colaterales venosas para buscar la cava inferior. Y también, oh milagro, le ponen sildenafilo, le pueden hacer el Fontan y nos cuentan un seguimiento pues a 1 año. Este es otro, el que lo mismo, ¿no? Parece que le mejora incluso la vascularización. El mensaje es un poco, si vosotros hacéis esto, le ponéis a alguien Fontan o sildenafilo, un Fontan fracasado, y se os cura publicarlo, porque no es lo que ocurre habitualmente. Os lo van a coger donde queráis.
Yo os voy a contar cuál ha sido nuestra experiencia, honestamente, en La Paz en los últimos 5 o 6 años de pacientes con un Fontan con problemas a los que se han tratado con sildenafil o Bosentan. Pues las 2 bronquitis plástica que le dimos fármacos, ninguno se resolvió, ninguno mejoró y fallecieron o bien en lista de trasplante o bien en el posoperatorio del trasplante cardíaco. De las 4 bronquitis plástica, ninguna se ha curado. Es verdad que 2 tuvieron mejoría de su grado funcional, manejándose con menos dosis de diuréticos, y los pacientes con un seguimiento de 3 años están bien, uno de ellos falleció. Un paciente sí que solamente tenía ascitis sin enteropatía de proteínas y mejoró, pero ahora os contaré el caso. Otra situación en la que a veces no llegas a tener un Fontan fracasado en sentido de enteropatía de proteínas o bronquitis plástica son pacientes con un solo pulmón a los que se haya hecho un Fontan fenestrado porque tenían menos superficie vascular. Y en estos pacientes, sin llegar a esa situación de catástrofe de la enteropatía de proteínas, el grado funcional 4, sí que vimos que a veces añadiendo fármacos vasodilatadores subía la saturación, mejoraba antes de la marcha y en un seguimiento razonable pues los pacientes se han mantenido en una clase funcional mejor de lo que estaban antes de tomar estos vasodilatadores. Y también hemos tenido la experiencia de algún paciente con un Fontan fenestrado que estaba muy cianótico, que habíamos hecho test de oclusión de la fenestración y la presión en el conducto del Fontan subía demasiado como para atrevernos a cerrarla y que después de 3 años con Bosentan el paciente se había podido cerrar esa fenestración y estaba por el momento sin problemas, ¿no? Este es uno de esos casos que os ponía de una niña con un Fontan fenestrado en un solo pulmón, en el que le ponemos, en este caso fue sildenafilo, le mejora la saturación basal, sigue teniendo algo de saturación con el ejercicio, le mejora antes de la marcha y bueno, pues es una mejoría importante en su estado funcional, ¿no? Una palabra que parece evidente, pero esto hay que pensarlo mucho. Antes de darle a nadie ninguno de estos fármacos hay que hacer una evaluación completísima, desde la anamnesis, cómo está el paciente, revisarse todos los cateterismos, por supuesto hacer un cateterismo, hacer un estudio completo como si le haríamos a un paciente que le fuéramos a tratar una hipertensión idiopática, desde serologías, la función pulmonar, etcétera. Hacer una buena resonancia para saber qué tipo de lesiones residuales nos podemos encontrar en el cateterismo. Ir al cateterismo preparado para hacer un estudio lo más fino posible de las resistencias pulmonares, de la presión telediastólica. Si tiene una presión telediastólica de 20, poco podemos hacer dando vasodilatadores. Realmente lo que está fallando es el ventrículo. Y, por supuesto, si tenemos un paciente con un conducto de Fontan como este que veis aquí, totalmente estenótico, pues lo primero que hay que hacer es solucionarlo con stents o con lo que sea. Este es un paciente de 17 años que debutó con una ascitis, se le pusieron stents en el conducto, aumentó el diámetro de 8 a 15 milímetros. El paciente seguía 2 meses después con la ascitis, con los edemas, le pusimos sildenafilo y a los 4 meses después le fuimos requitando los diuréticos y el paciente casi un año después está bien, no ha tenido recurrencia de su ascitis. Pero como digo, primero hay que arreglar la fontanería y luego cruzar los dedos, porque realmente ni siquiera hay predictores en los diversos artículos que os voy a enseñar ahora publicados de a quién le va a ayudar y a quién no le va a hacer absolutamente nada y vamos a retrasar la indicación de un trasplante. Como digo, ya en los últimos años, aparte de Case Report, van apareciendo algunas series pequeñas, ¿no?, como esta, que nos cuentan 6 pacientes con Fontan que eran fracasos precoces del Fontan, ¿no? Desde el posoperatorio a los pocos meses empiezan con cianosis por la fenestración o con derrame pleural, les habían dado vasodilatadores y bueno, pues ven que realmente les había mejorado la saturación, se untaba mucho menos a través de la fenestración, les había bajado la presión pulmonar media. Como veis, estamos hablando de presiones pulmonares medias de 17, no de 25. Les había bajado de forma significativa y les habían bajado las resistencias vasculares pulmonares, como veis aquí, 5, 4, ya son elevadas, les habían bajado a 2, 1, que es con lo que funciona bien un Fontan, ¿no? Pero otra reflexión que hay que hacerse cuando uno piensa, bueno, los vasodilatadores pueden servir para curar el Fontan fracasado, pues a lo mejor lo que hay que pensar es cuándo habría que utilizarlos y cuándo consideramos que un Fontan ha fracasado, porque evidentemente pues todos tenemos la idea de que la bronquitis plástica, la enteropatía de proteínas es la máxima expresión del Fontan fracasado, pero también hay que recordar que se mueren de arritmias, que se mueren de insuficiencia cardíaca, que pueden tener muerte súbita, enfermedad hepática, disminución de la tolerancia al ejercicio. Todo esto son cosas que ocurren en el Fontan y no está muy claro a partir de qué momento decimos este paciente tiene indicación para hacer algo más, es un Fontan fracasado, es una evolución de una enfermedad muy tórpida y que lleva mucho tiempo, ¿no? Este es otro trabajo en el que utilizaban Bosentan en pacientes con Fontan fracasado y como ves aquí
En este trabajo ya no solamente hablaban de enteropatía pierde proteínas, sino pacientes con intolerancia al ejercicio en grado funcional 2 o 4, con gasto cardíaco crónicamente bajo, hepatomegalia, presión venosa yugular alta, derrames pleurales recurrentes, o incluso pacientes considerados fracasados cuando tenían una saturación por debajo de 90 en reposo en el ejercicio, ¿no? Pues en estos pacientes que les dieron Bosentan, en un estudio más o menos controlado, no había incidencias estadísticamente significativas, pero sin embargo la mitad de los pacientes que referían haber mejorado, cuando les quitaron el fármaco, empeoró su test de la marcha y de hecho en algunos de ellos los autores reconocían que no eran capaces de distinguir muy bien por qué, pero que les habían vuelto a poner el fármaco y los pacientes habían vuelto a mejorar. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cuál sería el momento de empezar a tratar de la forma que pensáramos que es mejor la enfermedad vascular pulmonar en el Fontan? Y bueno, pues una de las cosas que vemos es que la circulación de Fontan no solamente es un fallo circulatorio, sino que acaba teniendo efectos muy nocivos en otros órganos, como sobre todo en el hígado. Y la pregunta es, si los vasodilatadores pudieran hacer algo, ¿habría que esperar hasta que el paciente ya está terminal con una bronquitis plástica o una enteropatía pierde proteínas? Solamente un par de diapositivas para que veáis en imágenes lo que le acaba haciendo a veces el Fontan al hígado. Pues estos enfermos, esto es un estudio de pacientes era un Fontan atropulmonar que iban a reconversión por enteropatía, arritmias, edemas periféricos, y llevaban de tiempo con el Fontan entre 7 y 27 años, pues fijaros, todos tenían algún grado de atrofia del parénquima hepático, dilatación sinusoides, pero es que 7 de los 12 tenían una cirrosis cardíaca establecida, ¿no? Y cuando les hacemos estudios de imágenes a estos pacientes encontramos nódulos hipervasculares, aspectos cirróticos en el hígado, incluso varices esofágicas, ¿no? Y bueno, realmente hay trabajos que ya nos dicen que hasta el 30 o el 60% de los pacientes con Fontan tendrán enfermedad hepática en la adolescencia y que el tiempo que ha transcurrido desde que les hicimos el Fontan es el que mejor correlaciona con la aparición de estas complicaciones hepáticas. Incluso nos vienen a decir que ya los pacientes, fijaros, un estudio de autopsia en un paciente un día después del Fontan, 4 años después del Fontan, 16 años después del Fontan, cómo el hígado va haciendo esa cirrosis progresiva. También el riñón sufre, se ha encontrado correlación entre que un 43% de estos pacientes pueden tener microalbuminuria patológica, y esto sí que se relacionaba con las resistencias vasculares que el paciente tenía después del Fontan. Y otro de los temas que más preocupan a la hora de decidir cuándo le vamos a poner un tratamiento que pensamos que a lo mejor le viene bien es que la capacidad del ejercicio, si la tomamos como otro factor de que el Fontan está fracasando, tiene esta pendiente, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, como veis aquí, el consumo pico de oxígeno que el paciente puede alcanzar en una ergometría va disminuyendo. Es verdad que la pendiente es peor para los pacientes que tienen como ventrículo único, un ventrículo de morfología derecha que izquierda, también es peor para los pacientes que tienen un Fontan atriopulmonar que para los que tienen un Fontan extracardíaco, pero el caso es que con el tiempo, a lo largo de las décadas, esto va deteriorándose. Y bueno, pues no hay un consumo pico de oxígeno que defina el failing Fontan. Esto es una pendiente y cuando pensamos que el paciente ya está demasiado mal como para plantearnos algo aquí, pues no está claro. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto quizás es un concepto sobre el que se está reflexionando más, es que, y esto es el mismo artículo que os recomendaba antes, publicado en el 2010, del doctor Gewillig, es que hay mucha diferencia entre el modelo de circulación biventricular y el modelo de circulación univentricular, en el sentido de que en un modelo de circulación univentricular un aumento, esto sería el gasto cardíaco, como veis aquí, esto serían las resistencias vasculares pulmonares, pues el efecto que tiene un aumento de las resistencias vasculares pulmonares de 2 a 5 es mucho más nocivo para ese tipo de circulación que el efecto que tiene el que baje la fracción de eyección del ventrículo único de un 70 a un 50%. Y bueno, empiezan a salir, hay mucho interés por este tema, empiezan a salir estudios controlados con placebo, en el que se estudia, por ejemplo, en este trabajo 27 fontanes adultos, estudiaban el efecto agudo de una simple dosis, una dosis única de sildenafilo en el consumo de oxígeno, hacían un grupo control y bueno, pues parecía que les daban el sildenafilo y hacían mejor la prueba de esfuerzo, conseguían mayores consumos pico de oxígeno y sin embargo en este otro trabajo pues quedaban durante 6 semanas el sildenafilo, no había mejoría significativa, salvo en algunos subgrupos en el que bueno, pues mejoraba el umbral anaeróbico, los grupos con morfología izquierda, pero la cosa ya no estaba tan clara de que simplemente por darlos esto el paciente iba a salir corriendo 100 metros más. Como digo, se están empezando a diseñar estudios multicéntricos randomizados para estudiar el efecto del Bosentan, del sildenafilo en estos pacientes, teniendo como endpoints pues el cambio en la capacidad de ejercicio medida por el consumo pico de oxígeno.
También se reflexiona sobre que, igual que algunos de estos fármacos pueden tener efecto beneficioso en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, esto es algo que ocurre también en los fontanes. Y esta diapositiva la traigo para reflexionar sobre qué es lo que ha pasado con el tratamiento médico del Fontan en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Esto es un estudio multicéntrico que revisan en varios centros americanos de 546 fontanes entre 6 y 18 años. ¿Qué medicación les habían dado? Bueno, pues como veis, casi todos algún tipo de antitrombótico. Cada color es un centro diferente de Estados Unidos. Casi todos habían llevado antagonistas de los inhibidores de la angiotensina. Y lo digo porque, a pesar de que desde hace más de 10 años se demostró que el enalapril no mejoraba la capacidad de esfuerzo en los pacientes con Fontan, y sin embargo es uno de los fármacos que, por aquello de que si tienen regurgitación valvular moderada, por aquello de tal, por aquello de que no sé qué darle, se han dado con más libertad en ese tipo de pacientes sin que ningún estudio haya demostrado que producen ningún efecto beneficioso, ¿no? Deberíamos intentar no repetir los mismos errores cuando vayamos a evaluar el efecto de los vasodilatadores en los pacientes con Fontan. Es decir, esperar a que salgan los estudios serios, controlados, en los que veamos qué tipo de mejoría podemos esperar, ¿no? A pesar de todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Estos son datos del Registro Español de Hipertensión Pulmonar Pediátrica, en el que cuando empezamos decidimos, con muchas dudas, decir, bueno, vamos a estudiar un poco qué es lo que pasa con los pacientes con ventrículo único y Fontan cuando les damos un vasodilatador, y empezamos con muchas dudas. Un año después de haber empezado el registro, un 13% de los niños españoles que tomaban estas medicaciones eran niños con glenofontan, y la sorpresa es que un año después, en 2012, en el último análisis, pues el 30% de los niños españoles que toman estos fármacos tienen una fisiología univentricular. Acertado o no, habrá que esperar un poco para verlo, pero lo cierto es que o bien la gente lo usa más o lo reporta más. Y esta tendencia no solamente es en España, os puedo decir que esto se está haciendo en muchas partes. Bueno, por supuesto aquí se empiezan a usar mucho antes los fármacos y, bueno, pues como comentaba, en estos pacientes, presión pulmonar media entre 15 más menos 7. Esto es una presión elevada para un Fontan. Gradientes intrapulmonares, decíamos que el límite estaría en 6, 5 más menos 7. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y las razones por las que a estos niños se les está dando vasodilatadores, pues un 16% era a la desesperada, tiene una enteropatía, pierde proteínas o una bronquitis plástica. A ver si tengo suerte y me pasa como al del artículo ese que he leído en el JAC. A veces para mejorar la saturación en un Fontan fenestrado a un pulmón único. Otras de las indicaciones más frecuentes es cuando vas a hacer un gleno, un Fontan, el paciente tiene resistencias que te preocupan, que son elevadas para esa cirugía, y le das el fármaco antes y lo revalúas hemodinámicamente. Entonces sería un poco parecido a lo que hablábamos antes de tengo un defecto que no sé si cerrar o no, le voy a dar vasodilatadores y le repito, pues aquí tengo un paciente que no sé si va a estar mejor si le dejo con su glen o si le dejo sin completar la corrección, le voy a dar vasodilatadores a ver si le bajo la resistencia del pulmón y le puedo completar el Fontan, mejorar su calidad de vida, que no esté cianótico, etc. Como digo, estas son un poco las indicaciones totalmente hoy en día off-label. El tratamiento más usado son fármacos orales, el Denafilo y Bosentan. Y las cuestiones que uno se plantea para el futuro es si estos fármacos van a tener un papel, que lógicamente parecería que podrían tenerlos y por todas las evidencias que hay. ¿Cuándo habría que empezar? ¿Habría que empezar cuando el paciente ya está en clase funcional 3 o 4, cuando tiene la enteropatía, cuando tiene una enfermedad hepática establecida, o habría que empezar antes de que empiecen a tener estas complicaciones? ¿O habría que empezar incluso antes de hacer la cirugía del Fontan para que esa disfunción endotelial fuera la mínima posible, para que esas lesiones histológicas fueran las menos posibles? Pues todos estos interrogantes necesitaríamos ensayos randomizados, estudios a más largo plazo, tener un más largo plazo de los pacientes que se reportan que les ha ido fenomenal, pues saber qué ha pasado no solamente 6 meses después de darle un fármaco que se cure su enteropatía, sino qué pasa 2 años o 5 años después. Y la pregunta sería si estos fármacos podrían modificar las curvas de supervivencia, es decir, si optimizando la resistencia vascular pulmonar podríamos mejorar en esa parte lo que es la evolución del Fontan, aunque el Fontan tiene otros muchos problemas. Bueno, pues la siguiente pregunta que nos hacían, ¿cuándo todo falla? Pues cuando todo falla, las opciones son bastante pesimistas. Por supuesto, en un paciente con Fontan atriopulmonar, evidentemente la opción de la reconversión debe ser lo primero que se considere. Si tienes una aurícula derecha que es como aneurismática, que es un saco en el que la sangre está remansada y está haciendo trombos y además tienes arritmias, pues la técnica de la reconversión está en esos pacientes dando buenos resultados.
El trasplante cardíaco es la opción que hay ahí. Tienen mayor mortalidad inmediata, son pacientes muy sensibilizados por las cirugías diversas, muchas toracotomías, o sea que la mortalidad operatoria es mayor. Sin embargo, la supervivencia tardía es la misma que la de una miocardiopatía cuando pasan la fase del posoperatorio. Y aunque los pacientes con enteropatía pierde proteínas es un factor de riesgo para mortalidad inmediata, el caso es que si el paciente sobrevive siempre se resuelve. Se está empezando a preconizar cada vez más que en estos pacientes, por aquellas lesiones hepáticas que veíamos, en algunos casos habría que considerar una biopsia hepática antes de indicar el trasplante cardíaco, porque en pacientes con cirrosis hepática establecida lo que se está empezando a hacer es trasplante combinado, hepático y cardíaco. Y otro de los temas emergentes para cuando todo ha fallado es el tema de las asistencias, ¿no? Inicialmente esto se planteaba para, bueno, pues a ver si el paciente me llega a que le llegue un corazón para la lista de trasplante. Esto era el 2008 y, como digo, esto es una puerta que se abre quizá en el futuro. Se empiezan a publicar casos en los que se considera la asistencia como un poco más a largo plazo. Y bueno, sé que no he contestado todas las preguntas, pero algunas son imposibles de contestar. Muchas gracias. Yo creo que todas no, pero casi todas, ¿eh? O sea que vamos a abrir la discusión. ¿Alguna pregunta? Me gustaría preguntar, en el Fontan atriopulmonar, ¿cuándo es el momento de indicar una conversión a un BICAP? Esa pregunta seguro que te la contesta el doctor Oliver mucho mejor. Evidentemente, yo no llevo fontanes atriopulmonares. Nosotros damos de alta a nuestros pacientes cuando todavía no tienen indicación para hacer una reconversión. Pero sí que esto pasa como en todo. Si tú indicas la reconversión muy precozmente, ¿no? Cuando el paciente no está en clase funcional 3 ni 4, ni cuando lleva 7 intentos de ablación de las arritmias, los resultados son mucho mejores. Y de hecho el doctor Mavrudis tiene unos resultados excelentes porque indica las reconversiones en pacientes muy poco sintomáticos. No sé si Pepe quiere hacer más comentarios, que seguro que te puede aportar más luz sobre esto, pero es una de las cosas muy a tener en cuenta. Yo creo que Luz, que es la que tiene que... Sí, mira, a ver, una cosa, o sea, los resultados de Mavrudis evidentemente son fantásticos, pero eso, muy poca gente reporta los mismos resultados, ¿no? O sea, sí que es verdad que la conversión del Fontan es una opción, o sea, es la otra opción al trasplante, ¿no? O sea, que evidentemente te enfrentas con dos situaciones de mortalidad elevada y, vamos, yo personalmente pienso que, o sea, entre las dos cosas optaría por una conversión cuando claramente tienes una obstrucción ahí, pues eso, en el Fontan tienes una obstrucción de las cavas o de las venas pulmonares, o sea, que quirúrgicamente eso lo vas a quitar y bueno, y digamos que lo vas a, o sea, lo que es la fontanería la vas a dejar mejor, ¿no? Por así decir, ¿no? Porque, bueno, pues también lo que dice Mavrudis es que si la disfunción ventricular es por arritmias, que mejora, si no es por arritmias, ya vete a saber por qué es, porque, claro, te encuentras a pacientes con 30, con 40 años. Y bueno, ¿sabes? En principio es verdad que si ya tienen enteropatía, si ya tienen una clase funcional que está muy mal, pues sí que tampoco los convertimos, o sea, eso sí que los mandamos a valorar a trasplante. Pero bueno, siempre te encuentras con pacientes eso que te parecen de altísimo riesgo para conversión, que te los desechan de trasplante y bueno, eso, y que son gente que tiene 30 años, ¿no? Que... Digo que exactamente es ese caso, es decir, tiene 31 años o 33 años, no tiene enteropatía de proteínas pero tiene pues arritmias de repetición, ha tenido ya una CV por eventos trombóticos, está con síndrome, tiene un marcapasos porque también tenía un bloqueo y se van quitando las arritmias. Cuando está con las arritmias supraventriculares el gasto cardíaco baja, la función del ventrículo único, que es un ventrículo izquierdo, cae llamativamente y claro, estamos en ese punto en el que pensamos que a lo mejor ha llegado el momento de plantearse una conversión. No sabemos si es este el momento o es seguir esperando, porque de momento las arritmias se van solucionando en un poco, vamos, en unas horas, o a lo mejor sobreestimulándolas o con cambio de lesión. Este es el tema, ¿no? Fuera de los periodos de arritmias, si la clase funcional es aceptable.
pues nada, vamos, o sea, esas dudas que tienes tú, yo creo que las tenemos nosotros también, ¿no? O sea que, hombre, yo creo que en estos casos, bueno, lo que solemos hacer nosotros... ¿Qué mortalidad quirúrgica estás teniendo en la conversión del Fontan a tu pulmonar? Pues mira, más o menos, o sea, yo te diría que la mortalidad es parecida en la conversión al trasplante, o sea, pero vamos, que yo creo que más o menos en España, que yo creo que no somos ninguno como Mabrudis y demás, pero vamos, se te puede ir al 25% fácil. Muchas gracias. Nada. Yo quería hacer una pregunta a la espera de pues, ensayos, estudios y tal que nos digan incluso si se pueden usar los vasodilatadores antes. Quizás a uno ahora donde más le apetece usar vasodilatadores en el Fontan es cuando tienes resistencias un poquito altas, ¿no? Porque luego hay algunos pacientes en los que ni siquiera tienen resistencias ligeramente elevadas. Y porque yo por lo menos mi opinión personal ahora mismo es que si tú tienes resistencias por debajo de 2,5 probablemente lo que necesita el paciente es otra cosa o plantearse el trasplante y tal. Pero los pacientes que tienen resistencias un poco altas, los tratáis de cara al trasplante, contraindicáis el trasplante con resistencias un poquito altas a pesar de que las presiones pulmonares son un poco bajas, o los dejáis solo con tratamiento con vasodilatadores, o cuál es tu opinión con respecto a eso. Las resistencias que son elevadas para una circulación que no tiene un ventrículo derecho que la impulse, cuando tú pones un trasplante, la verdad es que no son un problema. Estamos viendo que los pacientes, pues sí, pueden necesitar a lo mejor óxido nítrico en la salida de bomba, pero unas resistencias vasculares pulmonares de 3 o de 4, que para una circulación Fontan son altas, cuando tú al paciente le pones un corazón, aunque le suban a 5, o sea, no suele ser un problema. O sea, que es rarísimo. Vamos, no he visto ningún caso de un paciente en el que las resistencias con Fontan, las resistencias vasculares le contraindiquen un trasplante cardíaco. O sea, porque ese paciente se habría muerto, no habría salido de la operación de Fontan. ¿Entiendes? Y el otro problema que hay, que es lo que he intentado, no sé si lo he transmitido bien, es que aunque siempre se habla de cifras, el cálculo de las resistencias, lo único que tú tienes claro cuando haces un cateterismo y mide las resistencias es la presión que estás tomando en ese momento, que también está artefactada porque el paciente a lo mejor se le han puesto muchísimos diuréticos, muchos factores, ¿entiendes? Si lo haces con respirador, la presión que te ponga el anestesista, la presión de CPAP, o sea que esos 2 o 3 milímetros de mercurio pueden ser importantes. Y otra cosa que influye también es que, como digo, ¿cómo calculamos el índice cardíaco en un Fontan? ¿No? Las resistencias es la presión y el índice cardíaco. Bueno, pues el índice cardíaco empiezas porque se calcula por FIC, no está validado hacerlo por termodilución, los pacientes tienen múltiples colaterales, con lo cual realmente todos cuando lo hacemos somos conscientes de que ese cálculo del gasto, bueno, pues lo ponemos entre comillas. Como digo, cada vez han salido más trabajos en los que se valida más el gasto cardíaco que se calcula en estos pacientes por resonancia. Por eso quiero decir que, evidentemente, el que tiene unas resistencias de 4, pues ya sabes que son altísimas para un Fontan, pero que hay que pensar también en otras cosas. En realidad, de transpulmonar, aparte es como más útil, ¿no? ¿Qué presión tienes en la aurícula izquierda? ¿Qué presión tienes en el circuito del Fontan? Si tienes más de 5, la cosa no va bien. O sea que, y evidentemente son los pacientes que se están empezando a tratar el que tiene algún tipo de problemas. O sea, hasta ahora... de los pacientes que tú haces con un Fontan, un cateterismo, no antes porque sospechas que hay algún problema, sino pues le haces un seguimiento con resonancia. Cuando le llevas al cateterismo habitualmente piensas que hay algo que arreglar, alguna conexión, el conducto se ha quedado pequeño, vas a medir la telediastólica, a ver cómo es una regurgitación valvular. Y sí, claro, si nos encontramos un paciente que tiene resistencias altas y que tiene un problema con el Fontan, claro que le pones vasodilatadores. Pero lo que yo quería decir es que algunos de esos pacientes, aunque las resistencias no salgan muy altas, parece ser que algunos se podrían beneficiar de vasodilatadores, siempre que no tengas una presión telediastólica del ventrículo izquierdo, como digo, de 20. O sea que todavía no está claro si hay que tratar pacientes asintomáticos con un Fontan que funciona y unas resistencias bajas o unas resistencias de 2,5 ya serían un problema. Por lo que lo digo, el cálculo de la resistencia ahí no es el único indicador. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que habéis cumplido totalmente las expectativas. Yo creo que valdría la pena enfatizar 2 cosas. O sea, básicamente, uno, lo de vasculopatía arterial pulmonar. O sea, en congénitos estamos hablando muchas veces de hipertensión arterial pulmonar y esto es falso. O sea, hablar de hipertensión arterial pulmonar en congénito, bueno, presión arterial pulmonar alta, pero no necesariamente hay vasculopatía arterial pulmonar. Puede haber una presión arterial pulmonar con una media
de 15 y haber una vasculopatía arterial pulmonar, como ocurre en algunos fontans. Por lo tanto, creo que es importante. Y por otra parte, también creo que una de las cosas básicas que se ha dicho es que el fontán puede fallar no solo porque tenga unas resistencias vasculares pulmonares elevadas que cuestan de calcular, sino por otras cosas. Y que es importante hacer un estudio muy completo antes de pensar en cómo tratar un fontán. ¿Algo más? ¿No?